En esta serie de videos vamos a romper mitos y destruir ilusiones. Les voy a hablar de historias sacadas de películas para adultos, pero de muy difícil clasificación. Cuando uno piensa en el Papa, piensa en alguien que, al ser el representante de Dios en la tierra, debería ser un dichado de virtudes. Debería ser una persona sabia y de alma pura. Pero la realidad es que para llegar a ser Papa solo se necesita tener pene y caerle bien a las personas correctas. Pasa con este y con todos los puestos importantes de este planeta. Actualmente, cuando un papa muere, el siguiente es elegido mediante un cónclave. A través de un cónclave, y es de interés mundial por lo masivo y lo extendido de la religión católica. Las posturas del nuevo papa van a afectar a judíos, a cristianos, a musulmanes y sí, aún a los que somos ateos. En los próximos días, los cardenales son los que van a estar encerrados en el cónclave y van a votar por el siguiente papa. Pero esto no siempre ha sido así. Este título se podía heredar, se podía comprar, se podía negociar. Recordemos que la religión católica fue minoría en un tiempo y que el Papa no tenía un poder absoluto y tan extendido como lo tiene ahora. Antes su poder nada más se restringía a lo que se le conocía como los estados papales. El Vaticano como país y por consiguiente el Papa como rey y gobernador absoluto del mismo es algo relativamente nuevo. Y se lo debemos a Mussolini y al Pacto de Letrán de 1929. Pero en todos estos años, donde la cualidad más importante que puede tener un papa es ser inmune a los venenos, y lo digo por la cantidad de papas que murieron envenenados, jamás ha tenido un papa mujer, o al menos no reconocido de manera oficial. El difunto Papa Francisco II alguna vez declaró acerca de esto. ¿Poco sacerdota? No, porque es línea ministerial. Detrás de tu afán de promoción estás mostrando... No te enojes. ¿No? Estás mostrando una adhesión machista, porque te acompleja que la mujer no pueda ser sacerdote. ¿Te das cuenta? Sí, porque ya estamos ocupando todos los espacios, claro, siendo catequista y demás. Te pero acompleja eso cuando no puede ser dogmáticamente y se priva a la mujer de la cosa más rica que tiene. La iglesia... Mi idea no es privar a la mujer y sacarla de esos espacios, sino que ocupen ambos, igual que los hombres. Entonces le quita la originalidad. Es un punto dogmático serio esto, que no disminuye a la mujer, al contrario, la pone en primer lugar, pero donde tiene que estar. No es mejor ser sacerdote que no serlo. Yo respeto, si alguno tiene otra idea, está bien, es una idea, pero no es la idea verdadera, no es la fe de la iglesia. De la iglesia. Y ojo, no es una disminución, ¿eh? Y perdona la expresión, pero es una tarugada. Es como decir que es machista pedir el voto a las mujeres, porque eso significa decir que los hombres son más importantes, son más fuertes, son más valiosos, son más lo que ustedes quieran, porque ellos pueden votar y la mujer no. La realidad es que desde las bases de la iglesia la mujer se la ha visto en un segundo plano, porque así como dicen ellos, Jesús es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la familia, la iglesia debe someterse a Cristo y la mujer debe someterse al hombre. Que somos iguales pero diferentes y que la mujer tiene su lugar, pero su lugar es en el hogar. Su lugar jamás va a ser opinando o diciendo cosas que pudieran ser, no sé, importantes. Ella solo tiene derecho de opinar y de educar a los niños, pero jamás adultos. Y pudiera ser que a otras mujeres, pero luego está en duda. Pero, ¿qué pasaría si una mujer, al más puro estilo de muchas otras que han querido reclamar puestos de poder que se les negaron por su carencia fálica, se hiciera pasar por hombre y se convirtiera en papa? Hay una leyenda que dice que esto ya pasó, y es la leyenda de Juana la Papisa. Entre los siglos IX y XIII, una historia tan escandalosa como fascinante empezó a circular por Europa, la de que una mujer disfrazada de hombre logró ser elegida papa. Su nombre, su origen y su destino varían según la fuente, pero todos coinciden en un punto: nadie supo que era mujer hasta que fue demasiado tarde. Juana habría nacido en Inglaterra y su inteligencia la llevó a estudiar a Atenas o Maguncia, dependiendo del relato. Pero lo que le impulsó a disfrazarse de hombre fue el amor. Quería seguir a su amante, un monje, en sus viajes, y para lograrlo adoptó una identidad masculina. Con un talento excepcional para la teología y el latín, Juana fue ascendiendo poco a poco sin levantar sospechas. Se convirtió en secretario papal, luego en cardenal y finalmente fue elegido papa, en algún punto entre el reinado de León IV y Benedicto III. Gobernó la iglesia durante algunos años con el nombre de Juan VIII. Pero durante una procesión solemne empezó a sentir contracciones y dio a luz, ahí trepada en un caballo, a la vista de todo el mundo. Aquí las versiones también cambian. Algunos dicen que los fieles, enfurecidos por esto, decidieron lapidarla. Otras que no, que fue recluida en un convento. Y algunos otros afirman que su hijo hasta llegó a ser obispo. El escándalo fue tan grande que, según la leyenda, la iglesia instauró una medida preventiva.
Es decir, ahora el Papa tenía que sentarse en una silla que tuviera un agujero por debajo para que alguien pudiera revisar y darse cuenta si era hombre o mujer. Aunque esta silla es de origen controvertido y obviamente ya no se utiliza, también pudiera tener su origen en el Antiguo Testamento. Aunque la existencia de esta práctica es discutida, pudiera tener su origen en el Antiguo Testamento, donde se dice que ningún hombre que tenga sus genitales mutilados pudiera ser parte de la Asamblea del Señor. Y no me lo estoy inventando yo, aparece en Deuteronomio, es el libro de la Biblia donde dicen que Dios entregó pueblos a sus hijos para que mataran, violaran a su gusto, pero ahí es donde les prohíbe hacer artes plásticas. Se dice que una estatua en Roma conmemora el lugar donde ocurrió el parto, pero fue retirada siglos después, y que durante siglos los papas evitaban caminar por esa calle. Su busto incluso figuró en la Catedral de Siena, hasta que fue eliminado en el siglo XVII. En el tarot antiguo, la carta de la papisa, o llamada la sacerdotisa, podría estar inspirada en Juana. En la literatura esotérica es vista como un símbolo de conocimiento secreto y sabiduría oculta. Para algunos autores, como Eliphas Levi, representa el poder femenino reprimido por siglos de patriarcado clerical. Pero por mucho que nos guste esta historia, es muy probable que sea falsa. Como muchos de estos mitos religiosos, todas las narraciones son posteriores, no hay ninguna narración de la época. Y cuando no hay una narración que haya sucedido en esos tiempos, podemos suponer que es falso y que fue creado posterior. Pasa lo mismo con la existencia de Jesús, con la aparición de la Virgen en el Cerro de Tepeyac y obviamente con el Santo Sudario. Pero todo eso es tema de otro video. En los siguientes videos vamos a hablar de otras historias bastante interesantes, porque la historia de los papas tiene narraciones bastante bizarras, bastante increíbles y bastante explosivas. Sí, como lo que pasó con el Papa Pío XII, el cual dijo que no quería ser embalsamado. Él quería ser enterrado de la misma manera en que vino al mundo, con todos sus intestinos y todo en su lugar. Entonces decidieron hacerle caso y llegó alguien que dijo: no se apuren, yo me encargo de embalsamar. Técnica que se utilizó y supuestamente usó la misma técnica que se le aplicó a Jesús. Se le untaron aceite, se le untaron esencias y después se envolvió todo en plástico. Obviamente con el calor y el no tener una medida correcta, lo que ocasionó es que el estómago, el abdomen explotó por todos los gases acumulados. Y fue tanto el daño que tuvo que también se le cayó el tabique nasal. Entonces, al momento de exponerlo ante los fieles, tuvieron que utilizar una máscara de cera y al momento de enterrarlo tuvieron que usar vendajes y cuerdas por el mal estado que tenía el cuerpo. Y por eso es que algunos papas posteriores dijeron: ¿saben qué? Conmigo no andan experimentando, a mí me embalsaman como a todo mundo porque vamos a evitarnos estos desfiguros. Y esta historia es bastante tranquila porque la que sigue es uno de mis pasajes favoritos, que es el concilio cadavérico. Y sí, también vamos a hablar de la pornocracia, como es que no importa que una mujer no sea papa, no se necesita ser papa, nada más se necesita poder influir en los papas. Yo soy Bibliofílica, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por acabar de ver el video. Espero que estés suscrito y que hayas activado la campanita para que no te pierdas nada del contenido que subo. Anímate a apoyar a este canal volviéndote miembro, así tendrás acceso a contenido exclusivo. Y si todavía quieres ver más, ve estos videos que te dejo recomendados.